Hoy hace un año que se nos fue el Papa Francisco. Y la verdad que estemos juntos en comunidad me parece que es la mejor forma de recordarlo y de honrar un legado, ¿no? Si les parece, yo intento como muy breve compartirles un poco mi historia, porque la historia que es nuestra historia, para después, si están de acuerdo, abrirlo a preguntas, ¿no? Porque uno a veces piensa que todo está claro y bueno, claramente este tiempo nos lleva a repensar y a intentar compartir desde un lugar distinto nuestras historias y nuestras experiencias. Bueno, mi nombre es Victoria y soy una de las nietas recuperadas gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Mi papá se llamaba Roque Montenegro, mi mamá se llamaba Hilda Torres, los dos eran militantes del norte de nuestro país, de la provincia de Salta. Mi familia materna, mi abuela, la mamá de mi mamá, mi tía Juana, mi tío Pedro. Mi familia materna fue perseguida antes del golpe, mi abuela detenida con una de mis tías y trasladada a la cárcel de Devoto. Y a partir de ese momento mi mamá y mi papá ya no pueden volver a su casa, vienen a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, y el 31 de enero del 76 nací con mis papás libres, por eso tengo mi nombre que es Victoria, y alrededor de los 13 días de mi nacimiento hay un operativo del ejército argentino en nuestra casa, vivíamos en William Morris, en ese tiempo era el viejo partido de Morón. Hay un operativo del ejército argentino a cargo del coronel, en ese tiempo creo que era teniente coronel, Hermann Tetzlaff, y bueno, a partir de ese momento mi mamá con 18 años, mi papá con 20 años y yo con 13 días pasamos a estar desaparecidos. Aparezco en el año 2000, a los 25 años, como María Sol Tetzlaff Duartes. Durante esos 25 años yo estaba absolutamente convencida, primero de que era hija biológica del matrimonio Tetzlaff, pero además me habían enseñado que no existían personas desaparecidas, que los desaparecidos eran un invento, que nosotros hablo de Tetzlaff y mi familia, nosotros habíamos entrado en guerra para ganar la paz, que habíamos triunfado en esa guerra, pero que había quedado un resabio de la subversión ideológico encarnado en un grupo de mujeres siniestras que eran las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Un grupo de mujeres mentirosas que decían que los hijos de los militares podíamos ser hijos de la subversión. Yo a los 25 años ya estaba casada y tenía mis 3 hijos. Por lo tanto, me entero que quien yo amaba profundamente, que para mí era mi papá, no era mi papá, y además mi papá había matado a mis verdaderos padres. Así que ahí empieza un proceso que en lo personal fue muy difícil, porque me habían criado, me habían formateado en medio de tanta locura, de tanta violencia naturalizada, con tanto odio, que mi origen no era humano. Había una pelea contra mi papá, había una posibilidad en la cual mi papá podía ir preso a partir de que las abuelas me encuentran, y para mí había una pelea donde la verdad no importaba. Lo único que importaba era que mi papá, el coronel Tetzlaff, no fuera preso. Y ahí empieza de a poco como a construirse mi verdadera vida, ¿no? Como un camino hasta poder presentarme con mi nombre. Y ahí pude empezar a ver todo lo que habían hecho las abuelas para encontrarme. Mi verdadera familia vivía a 2000 kilómetros del lugar de nuestra desaparición. Yo nací, gracias a Dios, con mis padres. Mi papá era morocho, Toti, mi mamá era rubia y de ojos azules. Mi papá le manda una carta a mi abuelo para decirle que había nacido Victoria, yo me llamo Hilda Victoria, que había nacido Hilda Victoria, que era morocha, que tengo las manos grandes, que tengo la trompa de mi papá y que tengo un lunar en la rodilla izquierda. Y desaparecemos. Y mi familia tiene que empezar a buscar una beba morocha en Buenos Aires. El origen de mi familia es muy pobre, ni siquiera tenía teléfono de línea. Entonces, como se puede, se empieza a transitar una búsqueda donde sí las abuelas de Plaza de Mayo, después de que se organizan, empiezan a centralizar todas las denuncias. Hay una denuncia anónima que dice que hay un coronel del ejército que tiene 2 bebés, a María Sol como su hija y a César como el hijo de la señora que trabajaba en casa. Yo voy al juzgado con mi papá, el juez delante mío le insiste para que yo me vaya a ver al secretario,
que me quede con el secretario jugando, así ellos podían hablar. Mi papá le dice que no hay nada que no pueda decir delante de su hija, que él conoce muy bien los bueyes que hará. Y el juez saca una carpeta rosa y le dice que las viejas estaban jodiendo. Eso fue en el 84. Y que se quede tranquilo. Efectivamente ese juez se lo pasa a un juez, ese se lo pasa a otro juez, ese se lo pasa a otro juez, ese se lo pasa a otro juez, hasta que por fin en el año 92 las abuelas logran que se investigue si efectivamente yo era hija de desaparecidos. Pasan muchos años también, porque mi apropiador tenía un amigo en Comodoro Pi, un fiscal, Romero Victorica se llamaba, que se encargaba de que nosotros tuviéramos la información antes que el juez. Entonces, mientras la justicia ayudaba para que nosotros no apareciéramos, mi familia a la distancia intentaba saber dónde estábamos. Fue difícil, fue muy difícil, pero gracias a las abuelas y a la paciencia que tuvieron, pude poder despejar, y esto ya lo sintetizo para venir a este presente, pero pienso que a veces hablamos de este tiempo, ya ni siquiera de negacionismo, ¿no?, sino de reivindicar el accionar de la dictadura cívico-militar. Y de lo que nos pasa muchas veces cuando no podemos entender o dimensionar la capacidad que tiene el odio de lograr que muchas personas puedan disociarse de sí mismas, ¿no? Yo estuve gran parte de mi vida disociada, con una identidad que no era la mía, con un nombre que no era el mío, con una fecha de nacimiento que no era la mía, pero cuando la verdad llegó tampoco pude rápidamente abrazar mi propia historia, porque me habían formateado de un modo tal en la que no había humanidad del otro lado, no había un otro u otra persona que pensara distinto. A mí me habían enseñado que nosotros éramos los buenos, que habíamos entrado en guerra para ganar la paz, y que del otro lado estaba la otredad, como una mancha oscura, como algo siniestro que merecía desaparecer. Era la otredad o éramos nosotros. Cuando te enterás de la verdad, la otredad es una mancha, y hay un resultado, hay un análisis, pero que te dice que sos una persona que nunca fuiste, porque durante 25 años vos tuviste un nombre, una historia, un vínculo con quienes te criaron, y del otro lado hay una historia que hay que empezar a intentar transitar, con una mamá y un papá que no están, y que además se quedaron chiquitos. Entonces hay una complejidad en asumir la verdad, que en algunos casos es más fácil, y en algunos casos, como los nuestros, se hicieron más difíciles, más complejos. Después de algunos años pude entender que no había una otredad, y que no había una subversión, que había un hombre y una mujer. Y después de muchos años, 7 años casi tardé en poder decir mi nombre. Yo tardé desde el momento en el que me encuentran las abuelas, 7 años en poder decir que mi nombre era Victoria. Porque en mi nombre, si yo me presento, están mi mamá y mi papá. Y eso significaba que aquel hombre que yo adoraba, que era mi papá, ya dejaba de ser mi papá. Y además lo ponía en el lugar que tenía que ponerlo, como la persona que asesinó a mis padres. A partir de poder recuperar la identidad, también pude entender que había algo mucho más grande inclusive que mi mamá y mi papá, y que tenía que ver, primero, con una generación que estuvo decidida a luchar y a enfrentar la injusticia, con la particularidad de nuestro proceso de derechos humanos, donde los hijos hacen nacer la lucha de las madres, y donde las madres hacen nacer a las abuelas. Digo, a veces quizás no dimensionamos nuestro propio proceso de justicia. Las madres nacen a la lucha paridas por los hijos desaparecidos. Y de la ronda de las madres nacen por primera vez las abuelas. De esas mujeres se repreguntan otras, ¿quién busca bebés? Porque a los bebés había que buscarnos en otro lugar. Y ahí nacen las abuelas, que son las que llevan adelante este camino, por el cual la genética, por ejemplo, logra avanzar para comprobar en la sangre el vínculo nuestro con aquellas mujeres, aquellas familias que nos buscaban. Logran crear el equipo argentino de antropología forense para saber qué había sido de los restos de los desaparecidos. Logran que se entienda que la identidad es un derecho humano, porque cuando nosotros desaparecimos, la identidad no era un derecho para ningún niño en ningún país del mundo. Se conoce como el artículo argentino para todos los niños del mundo, gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas se ponen a pensar qué va a pasar con esos nenes, esos niños cuando aparezcan,
porque algo se rompió, dicen, bueno, acá hay algo que se rompió, hay un trauma, hay un dolor, y hay que volver, hay que ayudarlos a salir de esa situación. Y no había no había libros que hablaran de la apropiación de niños por parte de un Estado. No había. Y los primeros libros los escribieron ellas, trabajando para poder acompañar el trauma que generó en todos los bebés que fuimos robados la apropiación. Y después, y acá ya vuelvo al presente, pero después algo maravilloso que hicieron las abuelas, que tenía que ver con pensar, cuando yo aparecí, que fui la primera a la que se lo dieron, ¿quién nos iba a contar la historia de nuestros viejos? Las abuelas crean el archivo biográfico familiar, con las universidades sociales. Es decir, bueno, vos tenés que, María Victoria tiene que construir su identidad. ¿Y cómo hace? Entonces, que mi papá es morocho, mi mamá es rubia. ¿Y qué más? ¿A quién me parezco? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo era mi mamá? Muchos hijos o muchos desaparecidos tenían muy poca familia. Entonces las abuelas dicen, ¿quién le va a contar a los chicos cómo eran sus papás? Vamos a hacer un archivo para que las familiares, los amigos, los compañeros cuenten cómo eran, qué les gustaba comer, cómo le iba a la escuela, como pedacitos de historia que te permita reconstruir la vida de tus viejos y ahí poder encontrarte también hasta para poder diferenciarte. Todo eso lograron las abuelas de Plaza de Mayo y muchas cosas más. A 50 años de esa historia, hoy tenemos un gobierno que desde hace más de 2 años que asumió, no solo las ataca, no solo las desfinancia, no solo intenta destruir toda la política de derechos humanos que construimos juntos, sino que además reivindica abiertamente lo que hizo la dictadura cívico-militar. Y me parece que ahí lo tenemos que pensar en términos de un ataque esta vez explícito a una cuestión hasta más primaria, ¿no? Un ataque, una reivindicación de la crueldad, una definición de hacer explícito y obsceno el derecho que se atribuyen quienes hoy conducen la Argentina de vulnerar sistemáticamente nuestros derechos como pueblo. Y esa otredad que antes era la militancia organizada, política, social, sindical, estudiantil, hoy es una persona con discapacidad. Hoy es un adulto mayor. Hoy es una persona que necesita un medicamento oncológico. Y ahí me parece que nuestra memoria, nuestra historia, nuestra resistencia vuelve a tener mucho más sentido. Siempre lo tuvo, pero esta vez vuelve a tener mucho más sentido. Porque realmente estamos en el medio de una batalla cultural donde no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo, vemos como ya hay niños que merecen ser asesinados. Como hay niños que aparentemente merecen ser despojados de toda su historia. Y las historias se parecen aunque sean distintas. Hay muchos modos que han encontrado de romper los lazos de solidaridad, de implantar un modelo económico que es exactamente igual al que tenía la dictadura militar, de instalar en la sociedad una idea de que no te metas, de que el silencio es salud y que quizás solo zafás. Y ahí es donde la lucha de 30.000 desaparecidos, su militancia, su nombre, su deseo decidido de enfrentar lo que es injusto, de volver a contagiar la participación de otros para enfrentar este tiempo, vuelve a tener sentido. Y también me parece importante que a veces repasemos todo el legado de nuestra historia, porque ahí es donde quienes vienen a invitar al odio o al negacionismo tienen terreno fértil, porque uno difícilmente puede defender lo que no conoce. Si uno no conoce todo el trabajo que se llevó adelante para que la Argentina tenga el primer banco genético del mundo, y alguien habla del costo de los insumos y de lo económico que es cerrarlo, por ejemplo, uno no puede defenderlo, porque no sabe que fue el primer banco genético, no sabe que hoy ayuda a la Cruz Roja Internacional, digo que comparado con el costo de sostener toda la inversión que hicimos, no se compara, es mínimo el costo comparado con la inversión, y que en definitiva somos los únicos de todos los países atravesados por el Plan Cóndor que hacemos nacer a la vida personas que tienen 50 años. No existe un proceso de justicia como el que llevó adelante la Argentina. No existe en ningún lugar del mundo.
Nosotros hacemos nacer a la vida a hombres y mujeres que tienen entre 45 y 50 años. Esos son los bebés desaparecidos que hoy son hombres y mujeres que a su vez muchos de nosotros somos madres y padres. Y algunos que fuimos madres o padres jóvenes somos abuelos. No sé si a veces dimensionamos que hay muchos desaparecidos vivos caminando en cualquier esquina y la profundidad del daño que hizo la dictadura militar. En mi caso, secuestró a mi abuela, desapareció a mi mamá, me apropió, mis hijos nacieron, mis 3 hijos nacieron conmigo apropiada, por lo tanto tenían el apellido de su abuelo apropiador, y recién mis nietos, la 5ª generación, pueden nacer en la verdad. Esa es la dimensión de la profundidad de nuestra tragedia. Y la respuesta en la organización para seguir buscando verdad debe tener que poder dimensionar la importancia de que esa verdad se vuelva una política de Estado presente y permanente, pero además que nos sirva como puente para pensar el futuro de los derechos humanos. Porque también hay una trampa permanente en la que nos quieren hacer creer que nuestras historias, que la resistencia, que la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia y por los desaparecidos son cosas del pasado. No nos quieren hacer creer que hay que dejarlo atrás, que hay que dar vuelta a la página. Y uno se tiene que preguntar por qué quieren borrar la memoria. No solamente por los recursos que son mínimos comparados con la política de un Estado. Quieren borrar la memoria porque hay una definición de repetir la historia. Y hoy la están repitiendo, porque los intereses económicos que se instalaron para llevar adelante esa dictadura cívico-militar son exactamente los mismos que hoy. Porque las empresas que se enriquecieron en la época de la dictadura son hoy mucho más ricas y son las mismas que condicionan que nuestro pueblo no coma, o coma mal, o coma poco. Porque los que se quedaron con el papel prensa para instalar en la sociedad una idea de que lo mejor que uno podía hacer era no meterse, hoy controlan las redes sociales y les hacen creer a nuestros pibes que no hay futuro. Son los mismos que hoy intentan volver a condicionar a la familia, volver a romper todo lazo de solidaridad. Entonces, la historia volvió de otra forma. El mal mutó. Como siempre pongo el ejemplo del COVID, ¿no? El COVID era una gripe, sí, que mutó y que hizo estragos. Este mal que hoy nos gobierna es el mismo, solo que mutó. Y es más peligroso porque uno no ni siquiera puede percibir lo que está sucediendo. Ahora, el desafío es cómo nosotros hacemos para ser parte de una resistencia, como fueron las madres y las abuelas, como fueron los organismos en los 90 frente a las leyes de impunidad. ¿Cómo hacemos para volver a repensarnos en este desafío de enfrentar a estas nuevas formas de deshumanización? Yo creo que, no sé si pudieron estar, el 24 de marzo en la Plaza de Mayo pasó algo muy importante. Al menos nosotros percibimos que mucha gente que había dejado de ponerle el cuerpo entendió que es importante volver a estar, ¿no? El COVID un poco nos hizo pensar que ya no es necesario poner el cuerpo y que con las redes y con lo que vamos leyendo nos alcanza para construir una especie de comunidad. Y no hay nada que pueda sustituir esto que significa cada vez que nos encontramos, ¿no? Creo que el 24 de marzo empezamos a plantarnos fuerte en las calles. Sé que va a haber una nueva marcha universitaria en defensa, obviamente, de la universidad pública. Sé que el gobernador, el compañero Axel, viene peleando fuertemente para que se respeten los recursos de la provincia, para que justamente esta invitación a la deshumanización, a la falta de remedios, a la falta de atención a las personas con discapacidad, a la falta de herramientas para combatir la violencia contra las mujeres, a la falta de un Estado presente, que en definitiva solo significa un Estado que condene en muchos casos a muerte, se va batallando todo el tiempo. Creo que en eso estamos, y la verdad que para mí siempre que podemos encontrarnos con los compañeros y las compañeras a pensar en estas historias juntos, hay un poco de una victoria frente a este tiempo de tanta oscuridad. Así que muchas gracias.